con los campos de las ciencias sociales y en esta parte, la número 2, vamos a seguir hablando sobre las ciencias que colaboran con las ciencias sociales. En este caso, GIA es la ciencia que compara los diferentes pueblos y culturas en el mundo actual. Algunos autores consideran que es una disciplina de investigación de la antropología. Pero lo importante aquí, según la asignatura que tenemos, es ir viendo algunas realidades de otras partes del mundo y conocer nuestra realidad mundial y compararlo con nuestro entorno. Valorar aquellos aspectos que consideramos que podrían cambiarse, que deben mantenerse o hacer una combinación de ambos. La- Desde el punto de vista más que todo de las modas, de algunas costumbres y tradiciones, porque eso nos da un mensaje de que como piensa, qué es lo que proyecta tener en un futuro, o simplemente nos muestra la personalidad de cada. Por ejemplo, en los países asiáticos, esta es la moda actual. Yo siempre hago el reto ahorita, ¿verdad? Mis respetos para esa cultura porque, pues sí, ellos saben que están en otro nivel y en otra situación y en otra condición. Pero yo, cuando hablan de modas en la juventud, por ejemplo, quisiera que alguno de ustedes se vistiera de esta manera y saliera a la calle, ¿verdad? Total, hay que romper los parámetros. Pero igual hay muchas cosas que los limitan, porque al final de cuentas, por ejemplo, ¿qué sentido tiene ir cambiando mi manera de ser simplemente para ser diferente? Por ejemplo, si esa diferencia no va a cambiar, siempre seguiré siendo yo, porque no es cierto que una vestimenta me cambie a una persona, no es cierto que una pintura en el cabello cambie a una persona. Eso es como creer que el fumar me da más seguridad para hablar en público o que el tomar bebidas alcohólicas me va a permitir poder expresarme. No, las palabras ya están, solo es que hay que buscar la motivación adecuada y que no nos haga daño para poder expresarnos, pero no buscar en algo vacío como colores, telas, ¿verdad? Pero bien, de las sociedades actuales y en esta imagen pues la comparación de la manera de vestirse, ¿verdad? De verse de los asiáticos con los europeos. Los europeos es a los cuales nosotros nos sentimos un poquito más identificados en el vestir, ¿verdad? Entonces habría que valorar cómo es que se ven, qué es lo que proyectan, qué es lo que hacen. ¿Verdad? Que se sabe que es parte de las rebeldías de la adolescencia por querer ser diferente y buscar la identidad propia, ¿verdad? Buscar una razón de ser, un motivo de vida, una algo que les permita a ustedes poder sentirse que son únicos. Pero pienso que ya somos únicos, no necesitamos cambiar nada. A veces si tuviéramos un nivel elevado de conciencia, de conocimiento de quiénes somos, tal vez por aburrimiento nos vestiríamos así solo para hacer la payasada, salir de lo normal de vez en cuando, pero no hay necesidad de llegar a esos niveles. Pienso, pues, no sé qué opinarían ustedes. Me gustaría que pudieran dejar algunos comentarios. Por ejemplo, algo que aquí va a ser sorpresa, seguro es que esas modas vengan por aquí, es que nos da una contraposición en cuanto a la cultura, la manera de ver las cosas, ¿verdad? Tengo entendido que, por ejemplo, las chicas en Japón pueden lucir cualquier. Y eso no implica que el caballero debe de quedársele viendo. Y por eso es que son un poco más atrevidas en el vestir, porque allá la norma social es contraria a la que tenemos aquí. Es decir, allá las chicas pueden andar como gusten vestidas y el varón no debe de ponerse tan fijón, tan mirón o, o quedársele viendo indeterminadamente a la chica, porque las personas que detecten eso ven al chico como algo
raro, fenómeno, lo peor de la sociedad, por así decirlo. Y lo otro es que tampoco ellas dejan el pudor y el respeto por sus cuerpos a pesar que dejan mostrar algo. Por ejemplo, en esas faldas que ustedes ven, no es que tengan un agujero, es simplemente que ha sido, ¿cómo se llama? Pintadas, ¿verdad? Eh, subliminadas sobre la tela. No es que así sea, o sea, la tela es normal, solo que ahí le han colocado este algún, ¿cómo les podría decir? Deja a la imaginación el pensar, ¿verdad? Cualquiera se puede confundir. Entonces, si ella sabe de que eso es pintura sobre la tela, dígame, ¿qué pena o vergüenza pueden tener? Ninguna. ¿Vale? Eso demuestra que aún mantienen el pudor y el respeto a pesar de la forma en cómo provocan, porque aquí sería provocar, ¿verdad? Entonces, en cambio aquí en nuestra sociedad, pues el papel es diferente. Quien se exhibe más es el caballero y pues son los que más miran y que una chica se le quede viendo a un chico de cómo anda todo desnudo y ahí enseñando todo, por así decirlo, se ve mal visto que una chica lo haga. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, pues en la parte de abajo hay algunas prendas que cada vez le van reduciendo en su tamaño, ¿verdad? Como que si solo la parte genital habría que cubrirse, ¿verdad? Considero de que desde un punto de vista religioso, pues se está perdiendo ciertos valores en el sentido de que se están mostrando más, pero creyendo de que no muestran nada. Y en la última fotografía de abajo es una muestra, no sé si lo logran ver, pero es una muestra de cómo las artistas actualmente influyen en algo que a lo mejor eh, no sé qué efecto va a tener, va, pero eh, ella anda sin ropa interior, ¿verdad? Esa es una nueva moda, el usar prendas sin ropa interior. Y entonces, ya muchas artistas lo han hecho en la alfombra roja, en los premios que se dan a las películas y todo eso. Entonces, Japón nos pone en una contraposición en cuanto a la cultura y manera de pensar. Es decir, las chicas de allá actúan y piensan como lo harían aquí los caballeros en cuanto a cómo lo ve la demás gente en la sociedad. Y aquí, perdón, y allá los caballeros piensan y actúan como lo hacen las chicas de aquí, de nuestra sociedad. Entonces, algo muy similar. Y hay cosas que pienso yo que deberían de combinarse porque es una sociedad bastante que ha avanzado mucho en muchas cosas y sin embargo no ha dejado de lado las tradiciones y costumbres y el respeto, más que todo a las personas mayores, a la edad y a otros aspectos muy relacionados, la familia, los hijos dentro del hogar. Y entonces eso dice mucho de esta sociedad. De todos es conocido que cuando hay mundiales son los únicos que se quedan recogiendo la basura, por lo menos en el área donde ellos estuvieron sentados. Entonces eso dice mucho de esta cultura. Hay que aprender mucho de ella y esto sería para otro tema en otra ocasión. La geografía humana se encarga de estudiar de cómo la sociedad modifica el espacio, de cómo el entorno en el que estamos eh, se cambia, se modifica, ¿verdad? De cómo se construye un nuevo paisaje. Digo paisaje en el sentido de que no necesariamente tiene que ser un volcán, un amanecer, un bosque, sino lo que se ve, pero que a la vista se ve bonito. Y esto tiene mucha relación de la cantidad de personas, ¿verdad? Hay una pirámide que nos muestra para 1907 este tipo de pirámide donde nos dice que la mayor cantidad de personas anda entre los 10 y los 70 años más o menos, es el grosor de la sociedad, ¿verdad? Y que tanto hombres y mujeres, pues no es mucha la diferencia. Para ese momento, pues la cantidad de hombres y mujeres era casi muy similar. Entonces, la geografía humana, ¿verdad? Es parte de una rama de lo que es la geografía. La geografía, pues, tiene que ver con muchas otras disciplinas propias de ellas, muy profundas para estudiar una área. Recordemos que una ciencia no puede ser capaz de estudiar todo de manera específica. Tiene que designar, relegar la investigación a otra ciencia, que surja una nueva
que se especialice en un área y conozca más a profundidad. Eso nos va a permitir tener datos más reales, más congruentes con nuestra realidad. Como puede ver ahí, hay diferentes tipos de geografía y otras que se han ido profundizando dentro de la misma geografía. FIA, que nos habla de la población, la dimensión de su estructura, cómo viene evolucionando y sus características generales. Esto tiene mucha relación con las sociedades, ya que desde el punto de vista poblacional de cantidad en números, pues entre más seamos, menos vamos a caber en un espacio. Y la economía también tiene una relevancia grande cuando la población es pequeña o cuando es. Para 2007, que es los datos más recientes y fieles que puedo mostrarles, porque no ha habido otro, otro sondeo, otra encuesta que nos permita tener datos más actualizados. Para ese momento en El Salvador, pues la mayor cantidad de personas eran muy similares entre hombres y mujeres. Quizás un poquito en cada departamento había más mujeres, por decir algo. 53 mujeres, 47 hombres, 48 hombres, 52 mujeres. O sea, la diferencia es bien mínima en cuanto a la mitad. Y por lo tanto, antes que en la gráfica de pastel nos muestra que la mayoría eran hombres, mucho más antes de 2007, donde el 60% eran hombres y el 40% mujeres. Para el entonces la población era mucho más joven y estaba entre los 0 años, o sea, los tiernitos, hasta como ahí por los 30 años. Ese era el rango de la mayor cantidad de personas que existían en El Salvador. Entonces, tomando en cuenta estos datos, comparemos cuáles son las proyecciones. Por ejemplo, para el año 2030 se considera de que la pirámide de población va a ser así. Son dos proyecciones que se han hecho, 2007 al 2030. ¿Cuántos nos faltan? Ya 7 años. Significa que para este momento, pues, la cantidad de personas ha subido tanto en género masculino como femenino y la tendencia es que son más mujeres que hombres, ¿verdad? Entonces, habría que poner atención a esta ciencia y a los datos que nos aportan para poder entender nuestra realidad como sociedad. Año 2015, les decía, éramos casi 6 millones de personas, lo que supone que se incrementó en ese año casi 20,000 habitantes, solo en ese año. Y de ese año, y de esos 18,000, digamos, ¿verdad? De habitantes que nacieron en 2015, 13,000 eran mujeres y 5,000 eran hombres, más o menos. Y esto es comparado con el año 2014. Por lo tanto, la población subió y siendo más específico, las mujeres nos duplicaron en número. Por eso es normal hoy ver algunas secciones en donde la mayor cantidad de estudiantes son mujeres y menos son los hombres. Am, y si a eso pues le reducimos y agregamos otros elementos y otros aspectos, hay menos hombres reales, ¿verdad? Lamentable porque pareciera que vamos a la extinción, o lamentable porque después de tener muchos privilegios, por así decirlo, eh, vamos a ser amos de casa. ¿Ah? A lo mejor las mujeres son las que van a salir a trabajar y nosotros nos vamos a quedar en casa, o será la mujer la que va a dar órdenes y va a dar las indicaciones de cómo manejar la casa y nosotros pues haríamos las actividades propias de las que hacen las mujeres hasta hoy en día. Esa es la tendencia, no es que sea una realidad, es solo de que si esta tendencia se mantiene, la realidad que estoy proyectando así va a ser. Y como estamos hablando de las cuestiones de la demografía en la población, es bueno tomar en cuenta en otras partes del mundo, ¿verdad? Estas son imágenes para el año 2010 en Irán. Teherán es la ciudad capital de Irán. El tráfico ya era enorme. Hoy para el año 2020, pues El Salvador está llegando a esos niveles que usted está viendo ahí. Increíble, pero cierto, ¿verdad? Calles muy anchas, con más carriles y no dan abasto.
¿verdad? Por ahí hay una autopista en China que tiene 16 carriles, 8 de un lado y 8 del otro, y aún así se arma un gran congestionamiento. Ya, por ejemplo, se dan algunas situaciones, ¿verdad? Más parece el microbús que viene y el transporte que nos trae a muchos de nosotros por estos rumbos, a esta institución, por ejemplo. Y entonces uno se pregunta, Dios mío, hay otras ciudades que están mucho peor que nosotros, pero no entendemos que si no cambiamos las cosas terminaríamos en esas condiciones, ¿verdad? Explicarles tiene que ver con el hecho de que ese tren pasa casi 3 días, a cada 3 días. Entonces la gente tiene que subirse porque si no eso implica esperar 3 días después para poder trasladarse de un lado a otro. Es un tren que viaja desde un extremo de la India hasta el otro extremo y es el único transporte más viable que hay para recorrer la gran cantidad de kilómetros que hay de distancia. Entonces la cuestión es o nos vamos o nos quedamos, pero no podemos esperar otro transporte, ¿verdad? No han mejorado las vías de comunicación, entonces eso obliga a que la gente tome el transporte único que hay, ¿verdad? Pero igual, algo parecido pasa aquí con el transporte urbano que nosotros tenemos, o el tráfico. Esto, lo que van a ver a continuación, solamente es una curiosidad, dado de que no se necesita como que tener dinero, como que tener eh, ¿qué les puedo decir? Creerse alguien más superior a otro, simplemente ser creativos, constantes. Cuenta, bueno, lo que yo he investigado, que estas sandías cuadradas fue a raíz de que un campesino japonés no tenía nada que regalarle, él era agricultor, no tenía nada que regalarle a su novia y entonces lo que hace es que eh, mete la semilla de la sandía en un cuadrado, un depósito cuadrado. Y entonces la sandía una vez fue desarrollándose, fue adquiriendo la forma del cuadrado. La envolvió una vez estuvo y se le entregó a su novia como obsequio de regalo. Actualmente, él después de haber sido un simple agricultor y no tener nada, actualmente tiene mucho dinero porque, según tengo entendido yo, para poder hacer un pedido de una de estas sandías tiene que hacerlo con 2 años de anticipación y ya cancelado porque se la van a enviar por correo. Entonces, como pueden ver, es cuestión de tener un poquito de creatividad, ser positivo, tener los conocimientos necesarios para poder recrear las cosas y salir de donde se está. Si nunca hace algo diferente, buscando la mejoría o el desarrollo y superarse, toda su vida no va a cambiar en nada. Entonces, es lo que sucede en otros lados, que aquí se ve también, ¿verdad? Donde las inundaciones son mucho más peores que aquí. Miren cómo van esos transportes, cómo llevan las cosas sabiendo de cómo se pone el camino, ¿verdad? Para que vean que no solamente en otros lados se sufre o se padece de algunas cosas muy tristes, muy lamentables, pero que a pesar de ello la humanidad, el ser humano es luchador y busca cómo salir, ¿verdad? Lástima que la mayoría pues toma decisiones muy equivocadas, ¿verdad? Porque la ignorancia no les permite poder continuar, ¿verdad? Para llegar a un nivel mucho mejor en su vida. Bueno, agradecerles por haber llegado a la segunda parte. Queda pendiente una tercera parte. Gracias.